Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. Para mí es un placer grande estar con ustedes a través de las escrituras, a través de este canal. El Poder de la Enseñanza se llama, así le hemos puesto porque tratamos de dar enseñanza a quienes lo escuchan, a quienes nos siguen, a quienes desean conocer un poquito más. El objetivo, como siempre, no solamente es brindar información, enseñanza, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente todos podamos edificarnos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. Así que de eso se trata la clase, de poder aprender, nutrir, acercarnos a Cristo, conocerlo un poco más y que nuestra fe pueda aumentar o fortalecerse, que ese es el objetivo. Como saben, estamos estudiando este año Doctrina y Convenios, el cuarto ya canon de las Escrituras que nosotros tenemos. Ya estamos en el mes de junio, nos corresponde lo que es de la semana del 9 de junio al 15 de junio. Como saben también, en los que ya nos siguen y los que se suscriben por primera vez, estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya estamos en el episodio 24 o la semana 24. Le he puesto ahí también, como saben, este año para que se puedan guiar y puedan encontrar las clases si se pierden más o menos. Como saben también estamos estudiando el libro de Doctrina y Convenios y esta semana veremos lo que es Doctrina y Convenios sección 60 al 63. Así que espero que estén al día en sus clases, espero que esas clases les puedan servir y como siempre pueda ayudar a nutrir obviamente sus vidas de todos y la mía también. El título de la clase de esta semana que da el manual es Estoy siempre con los fieles, basado en sección 62, versículo 9, que dice, He aquí, el reino es vuestro, y estoy siempre con los fieles. Así sea. Amén. Fin del versículo. Una promesa, pues, que el Señor siempre da a sus hijos, sugiere una promesa o compromiso de estar continuamente al lado de quienes son fieles o leales, es decir, la presencia constante de Dios o Jesús con aquellos que siguen sus enseñanzas. En un contexto más general, este versículo podría referirse a la lealtad y apoyo incondicional que se ofrece a personas o grupos que comparten los mismos valores o metas, pues, ¿no? Obviamente sus feligreses, sus seguidores. Esto asegura la presencia constante de Dios, de la divinidad, hasta el fin del mundo. Esto implica que Jesús pues siempre está presente para guiarnos, apoyarnos, consolarnos a quienes creamos en Él, a quienes creemos en la divinidad, a quienes respetamos, a quienes por lo menos agachamos la cabeza en signo de creencia, en signo de humildad ante la divinidad, ¿verdad? Es lo que dice el versículo. Aquí el reino es vuestro. El reino es de nosotros. ¿De quién? De los fieles, dice. Estoy siempre con los fieles. ¿Mm? Y la pregunta pues es, ¿le somos fieles? Es la clase, el título de la clase es la fidelidad. ¿Somos fieles o no? Sí, de vez en cuando, hermano. Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. No, hermano, yo soy fiel 100%, ¿ah? Y disculpe, no le he visto este domingo en la iglesia. Ah, pero mi corazón está ahí presente. ¿Mm? Eso se demuestra la fidelidad. De repente muchos somos como padres ausentes. Al decir padres me refiero a padre y madre, o me refiero también a ese padre que da solamente pues la quincena o la pensión. En inglés se llama el child support, ¿verdad? Que da pues aquellas familias que están separadas y tiene una demanda el papá, pues tiene que dar el child support, que quiere decir el apoyo al niño, ¿verdad? La pensión. Entonces somos así como somos. Somos fieles al Señor porque el Señor dice estoy siempre con los fieles. Eso quiere decir con aquellos que van, con aquellos que asisten, con aquellos que me representan, con aquellos que testifican de mí, que no son perfectos, pero que sí, por lo menos, me reconocen, están ahí. ¿Mm? Ese es el título de la clase, vamos a examinarlo, vamos a verlo, una bonita clase, es extensa un poquito esta semana. Veremos el día de hoy 4 secciones del 60, 61, 62 y 63. Espero que lo estén disfrutando todo este año, conociendo la historia de estos fieles pioneros que se parecen a nosotros, fieles pioneros
donde pues demuestran su fe, demuestran sus penurias, su fidelidad en algunos pues su apostasía, su apartamiento, en algunos sus críticas. Obviamente hay de todo, como en todo momento, y parecido a nuestra época, ¿verdad? Parecido a nuestra época. Así que veremos eso en la clase. Gracias por suscribirse, gracias por comentar, siempre leo sus comentarios. Me hicieron una pregunta antes de entrar a la clase profunda. Me dijeron, hermano, ¿por qué su clase de repente no lo da un poco más didáctica? Yo lo he mencionado, más didáctica en el sentido de poder llegar a los jóvenes. Mi clase no está destinada a los jóvenes, mi clase es para adultos. Si fuese jóvenes, yo trataría obviamente de poderlo hacer más dinámico, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el joven, pues como ya lo mencioné, el joven quiere algo rápido, ¿verdad? Algo de 3 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos. Y yo trato de que mi clase no está dirigido a ellos, está dirigido a adultos. Entonces, hermano, es que yo quisiera que su clase esté dirigida a jóvenes porque yo soy maestro o maestra de jóvenes, soy maestro de seminarios o maestro en la escuela dominical de los jóvenes, porque soy presidente de las mujeres jóvenes o soy el encargado de los hombres jóvenes. Entonces, mi clase no está dirigida, tienes que adaptarlo un poco, tratar de resumir y que tu clase pues sea un poco más digerible, quiere decir en el sentido más rápida, para poder llegar a ellos. A veces es un poquito complicado, ¿ah? No es tan fácil llegar a los jóvenes captan muy rápido y rápido se aburren, rápido ya quieren otra cosa, pasar a otra cosa. Lamentablemente la tecnología, las redes sociales son así, ¿no? Tratan de dar cosas rápidas. Eso es lo que es el Instagram, lo que es Facebook o lo que es el TikTok. Son cosas rápidas. Entonces, de esa manera, ellos se les está enseñando a lo pasajero. Y si es así, pues es complicado enseñar una clase. Esta clase está destinada a gente adulta donde tiene un poco más de paciencia, un poco más de reposo, quiere analizar, quiere pensar, quiere meditar. El jovencito casi cree que toda la vida pues es un TikTok, un Instagram de algo pasajero de 2 minutos, 1 minuto, algo que ya, rápido, hermano, porque estoy apurado. ¿Apurado en qué? Es la pregunta. ¿En qué estás apurado? Tómate un tiempo, tómate un momento de analizar. Entonces, es por eso que yo siempre invito y digo que nosotros tenemos que enseñar a los jóvenes pues un poco más lo espiritual. Si no enseñamos lo espiritual al joven, el joven va a tener dificultades en su vida adulta. Hermano, pero ¿qué garantiza el 100% la vida espiritual que mi hijo o mi hija, si sigue lo espiritual, tenga un matrimonio, una vida perfecta? No, no le garantiza eso. No le garantiza al 100% que tenga un matrimonio perfecto, no le garantiza al 100% que esté en la iglesia o una vida perfecta. Eh, ¿Por qué? Porque eso no garantiza en lo absoluto, ¿verdad? Puede tener un matrimonio disfuncional, puede tener un divorcio, etcétera. Pero lo que garantiza es que en cualquier momento puede recurrir al Evangelio y puede perseverar hasta el fin, que ese es el objetivo. Si tú no lo crees, esa es tu dificultad, mi amigo, pero el objetivo es que la persona pueda cometer errores, cometerá errores, quiera o no quiera, y obviamente caerá, pero la cosa es que se levante y persevere hasta el fin. Ese es el objetivo. Entonces nosotros tenemos que enseñar al joven eso. Y eso le permite, pues, eso debería enseñar la iglesia. Es por eso que yo a veces ataco, dicen, a los jóvenes, hermano, usted es muy duro con los jóvenes, parece que no hubiera sido joven. No, al contrario. Yo recuerdo mi juventud y estoy orgulloso de ella. He pasado muchos momentos espirituales, he aprendido, creo, mi formación en mi vida, para que me sirva un poco lo espiritual, no, como todos somos imperfectos, pero yo creo que los jóvenes deberían, obviamente, nosotros enseñar a los jóvenes para que puedan encontrar su espiritualidad. ¿Para qué? Para que eso le prepare para su futuro, ¿verdad? En su futuro donde andarán solos, por más que esté el papá y la mamá, pues ellos ya decidirán en sus vidas, decidirán elegir una profesión, decidirán elegir una carrera, decidirán elegir a su pareja, tanto a una jovencita como a un jovencito, y eso pues es complicado. ¿Por qué? Porque hay que encontrar la sintonía, ¿verdad? Para poder vivir una larga vida, que eso es lo que se requiere. Y juntos, pues en el Evangelio, ¿para qué? Para que sean fieles, como dice este versículo que hemos leído. Eso es lo que deseamos. Si tu objetivo, si tu meta no es que tu joven, que tu hijo, que tu hija llegue al templo,
creo que debes enrumbar un poco la vida, debes un poquito analizarla, que primero tienes que hacerlo tú, tienes que ver las bendiciones que hay en tu vida para que puedas desear lo mismo a tus hijos, a tus hijas, a tu familia, ¿verdad? Ese es el objetivo, porque si tú no tienes esa meta, va a ser difícil que el joven quiera pues llegar a lo mismo, si tú no lo tienes. Entonces espero que esta clase sirva a eso. Mi clase está dirigida para adultos. Yo les doy ideas para que ustedes tengan, para que ustedes puedan enseñar ya hacia los demás. Empezaremos la clase viendo un mapa primero, como siempre trato. ¿Por qué? Porque veremos un poco de la historia. Ahora trasladémonos, esto es lo que es Estados Unidos, lo que ven allí, y ahí ven una raya azul casi, que es el camino de Kirtland al condado de Jackson, en Missouri. Eso siempre se está viendo, ¿verdad? Para que sepamos dónde estamos más o menos. Ahora, trasladémonos, estamos en el año 2025, trasladémonos al año de 1831. Hacia un verano de 1831, en el corazón de una América joven y turbulenta, es decir, una América muy movida y no tan civilizada, pues como el día de hoy, un grupo de hombres movidos por una fe ardiente ha viajado cientos de kilómetros desde Ohio, que es el estado donde está Kirtland, hasta Missouri, que está el condado de Jackson. El estado es Ohio, parten hasta el estado de Missouri. Eso es lo que podemos ver el mapa. Entonces llegaban ellos a Missouri, donde se está viendo el círculo o el óvalo en rojo. Es un lugar que consideran sagrado. ¿Por qué? Porque es la tierra de Sión, el futuro hogar de la nueva Jerusalén. Eso es. Sión, la nueva Jerusalén. Han dejado atrás familias, comodidades y seguridad para responder pues al llamado divino de establecer un refugio para los santos y preparar el mundo para la venida del Salvador. Si nunca te has mudado, mi amigo, y vives en el mismo lugar desde que naciste y vives en la casa que construyeron tus abuelos, pasaron a tus papás y ahora estás tú viviendo ahí, no lo vas a entender mucho, pero si te has mudado, has tenido mudanzas en tu vida varias veces, ya sea por trabajo, por estudios, por necesidad o por lo que fuese, sí lo vas a entender un poquito más. ¿Por qué? Porque la mudanza no es fácil, es complicada, muy complicada. Quizás para un adulto resulte menos complicado, pero para un niño que le digan que se tiene que mudar es complicado. Quizás no lo diga, no lo exprese, pero es complicado. Tiene que tener nuevos amigos, nuevo clima, acomodarse, sin contar que ahora los lugares pues ya están civilizados. Es un poco más fácil, pero aún así son complicados. ¿Por qué? Porque existe la civilización, uno se puede comunicar ya con todo tipo de personas. Imagínate pues ahora en ese tiempo ir a un lugar inhóspito e incivilizado, es decir, que no tenga las comodidades mínimas que tú tienes. No te mudarías. Si es así, no te vas. Eso es lo que pasaban los pioneros, ¿verdad? Y sobre todo si es un joven, ¿ah? Si ahora un joven tú le dices para mudarnos o para mudarte con ellos, te van a decir, ¿a dónde nos vamos? ¿Sí? ¿Dónde queda eso? Tal. ¿Hay internet? ¿Hay cable? Es lo primero que te preguntan. Si no, no vamos, ¿verdad? Es complicado. Pues imagínate en ese entonces también, ¿verdad? Ahora, volviendo a la historia, el camino no es fácil. Hay cansancio, desacuerdos y el peso de una misión que parece abrumadora. En este contexto, entre el polvo de los caminos y el murmullo de los ríos cristalinos que habían en ese entonces, el Señor habla a través de su profeta Joseph Smith, más conocido como, en español, José Smith. ¿Verdad? Sabían, ¿verdad? Que el nombre José también se le dice Pepe, ¿verdad? Entonces viene a ser Pepe Smith, Pepito Smith. Entregando pues las revelaciones que hoy conoceremos como las secciones del 60 al 63 que veremos de Doctrina y Convenios. Estas palabras no solo guiaron a esos primeros misioneros, sino que resuenan ya con poder y urgencia para nosotros el día de hoy, en un mundo pues que estamos llenos de distracciones, dudas y desafíos espirituales. ¿Verdad? Acompáñame pues entonces, mi amigo, mi amiga, acompáñame en este viaje al pasado, donde el cielo se abrió para iluminar corazones y descubramos pues juntos cómo estas revelaciones
pueden transformar nuestras vidas en esta época moderna. Cada sección, sepamos que es una joya espiritual llena de lecciones sobre confianza, obediencia, valentía y la lucha contra las fuerzas que buscan desviarnos de nuestro propósito divino. Así que te invito a que te sumerjas, que me acompañes al pasado para conocer un poco más de las escrituras. Veremos lo que es la sección 60 y te cuento un poco más ya en resumen lo que es esta sección. En agosto de 1831, la historia dice que los élderes de la iglesia, tras haber dedicado la tierra de Sion que vimos la clase pasada en Independence, Missouri, se preparaban para otra vez regresar a Kirtland, Ohio. Mientras planeaban regresar, uno de los ancianos de los élderes, es decir, ancianos élder en inglés, anciano en español, le preguntó al profeta cómo iban a regresar. Habían viajado predicando el Evangelio, pero algunos se sentían inseguros sobre cómo proceder. El Señor, en respuesta a sus preguntas, les dio esta revelación el 8 de agosto de 1831, en un momento de reflexión tras una experiencia espiritual poderosa. Esta sección es conocida como "No desperdiciarás tu tiempo ni esconderás tu talento", que ese es el objetivo de esta lección, esta sección. Así es, el título más o menos le han puesto "No desperdiciarás tu tiempo ni esconderás tu talento". Algo que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Desperdiciar nuestro tiempo, a esconder nuestros talones. El versículo 2 de Doctrina y Convenios de esta sección es un grito pues del corazón de Dios. Dice: "Con algunos no estoy muy complacido, porque no quieren abrir sus bocas, sino que por motivo del temor a los hombres ocultan el talento que les ha dado". Primero, enfoquémonos en ese año, 1831, que está dando el Señor, que dice: "Con algunos no estoy muy complacido". Más o menos estoy, ¿ah? Con algunos, pero con algunos no. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no está complacido? Porque no quieren pues abrir sus bocas, sino que por motivo del temor a los hombres ocultan el talento que les he dado. Dice, lo estoy leyendo por segunda vez. Ahora, aplicando a nuestra época 2025, abrimos nuestras bocas, estará complacido el Señor con nosotros. Contigo, mi amigo. Contigo, mi hermana. Tú que le paras dando like y me gusta las clases, ¿estará complacido contigo el Señor? Imagina a estos élderes, hombres comunes, con un mensaje extraordinario, pero paralizados por el miedo al rechazo o al ridículo. ¿No nos pasa lo mismo el día de hoy? Vivimos en una era de redes sociales donde la presión por ser aceptados es inmensa. Compartir nuestra fe, nuestras creencias más profundas, puede sentirse como caminar sobre un campo minado. No nos gusta, nos da miedo, no. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? Muchos creen que predicar el Evangelio es fácil. Hermano, ser misionero es fácil, dice. Sí, pues. Es solo hablar nomás, hermano, y rápido acepta. Hazlo, pues. Hazlo. Hazlo, a ver. Yo te diría, hazlo. A ver, te quiero ver predicar. Habla pues con los demás y no solo eso, tienes que hablar y llegar a su corazón para que tome la decisión de bautizarse y hacer el compromiso de seguir en la iglesia. Hazlo. Yo te invito a que lo hagas y me cuentas si es fácil hablar. La prédica no digo que sea imposible, pero tiene sus pues técnicas. Tampoco no menospreciemos lo que hacen los misioneros y sobre todo tienes que tener la compañía del Espíritu Santo, si no, no vas a llegar al corazón de la gente. Eso es lo que tiene que tener un misionero. Eso, la compañía del Espíritu. Pero el Señor nos recuerda que el Evangelio no es un tesoro para guardar en secreto, sino es una luz que debe brillar. Esta sección nos enseña que el silencio por temor es una forma de ingratitud hacia Dios. Cuando callamos, no solo privamos a otros de la verdad, sino que también debilitamos nuestra propia fe. La preparación de un joven para salir a la misión es vital. Preparémosles, apoyémosles. No sabes a quiénes predicará, pero quizás sea un ministro de otra congregación. Y su testimonio de este joven, de tu hijo que va a salir a la misión, de tu joven que va a salir de tu barrio, su testimonio puede tambalear o quizás puede convertirlo en ministro.
¿El ministro lo convertirá a tu joven o el joven tiene que convertir al ministro? Quizás esté ante un profesional o quizás un erudito en las escrituras y quizás lo humillen, ¿ah? A tu joven misionero. Pero para eso pues tienes que estar preparado. ¿Tú te imaginas mandar a tu hijo a la misión y que se encuentre con un pastor erudito y que lo conviertan, que lo haga tambalear su fe? Sería terrible, mi amigo. Imagínate que llegue tu joven, tu hijo, a tu casa, de repente no termina la misión, terminando la misión tambaleando. Su fe no te lo va a decir, pero dice, no, esto no va con lo mío, me dedico a mi vida, me dedico a estudiar, trabajar y ya no voy a la iglesia. Como suceden con muchos jóvenes en la actualidad. Yo conozco muchos, ¿eh? Muchos que han regresado de la misión y como que ya se olvidaron, se dedican a sus vidas. Es verdad que tienen que darle mayor importancia pues a sus estudios, a sus trabajos, pero tienes que también seguir en la iglesia. Y hay muchos ya que se han apartado. La pregunta es ¿por qué? ¿Estuviste preparado para ir a la misión o te hicieron tambalear en la misión? Entonces, en lugar de que la misión te sirva, ¿qué pasó? Te ha destruido tu fe. En la misión yo pude enseñar a un médico cuando tuve 3 meses, imagínate, 3 meses en la misión. Yo recuerdo, le dimos el libro de Mormón y a los 2 días que teníamos la charla, él estaba, la segunda charla, o la primera charla, porque le dimos nada más, le invitamos a leer el libro y le dimos el libro para que lo lea. Y a los 2 días que teníamos ya la primera charla, él estaba con su libro y con muchísimas preguntas. ¿Con su libro cómo? Adivina cómo. ¿Cómo lo tenía el libro? El libro ya estaba viejo, ya, de tantas hojas que lo había hojeado. No estaba nuevecito, no. Estaba súper marcado. Nunca había visto que alguien marque tanto el libro y ponga notas y preguntas, ¿ah? Con lapicero ahí. Yo me quedé impresionado por la forma como lo había escudriñado este hermano, este médico. Médico, pues también, ¿no? Tiene otra forma de aprender las escrituras. Imagínate, un médico, pues no, ¿verdad? Se dice que los médicos leen bastante, entonces obviamente, pues este hombre había escudriñado. Las preguntas que hacía este hermano eran diferentes y basadas, pues, solo en el libro de Mormón. Ese día yo aprendí que yo debía escudriñar mucho más las escrituras, mucho más. No, de frente nos hacía preguntas y directas, ahí mirándonos a los ojos, como quiere intimidarte. Al final se bautizó, por cierto. Sí, claro, no fue fácil, duró tiempo también. Pero uno tiene que estar preparado. Ya la siguiente vez que me tocó un profesional, obviamente fue diferente, ¿no? Ya uno con más experiencia, pero uno tiene que, obviamente, ver su fe, tiene que ver su espiritualidad, porque si no te hacen tambalear. El versículo 2 menciona al final el temor a los hombres. ¿Tienes miedo a la vergüenza, mi amigo? ¿Sabías que Herodes del Nuevo Testamento, Herodes, se afligió ante la petición de su esposa, por ejemplo, de decapitar a Juan el Bautista? Es decir, estaba a punto de hacerlo, es decir, no quería hacerlo. Pero su orgulloso deseo de quedar bien con los que se sentaban con él a la mesa, pues le hizo matar a Juan. Pobre Herodes, ¿verdad? Que tiene que rendir cuentas por esto. ¿Tú crees que la esposa, ¿verdad? La esposa ahí, la petición de su esposa, ¿tú crees que ahora le ayudará? ¿Qué le va a ayudar? ¿Tienes miedo a predicar? ¿A sostener tu fe? ¿Tienes miedo a los hombres, como lo tuvo Herodes? Piénsalo. Cuando el orgullo se apodera de nuestros corazones, perdemos nuestra independencia del mundo y entregamos pues nuestras libertades a la esclavitud del juicio de los hombres. El mundo grita más fuerte que los susurros del Espíritu Santo. En el versículo 3 habla que si no son fieles, se les quitará aún lo que tienen. Es decir, ¿para qué necesitamos saber tanto y tanto? ¿Para qué lo vemos o lo oímos al hermano Mar cada semana? Si lo que aprendo no lo comparto, yo no lo enseño a nadie. ¿Para qué? Compartamos con los demás. En el versículo 5 le habían preguntado cómo se regresaría. Y el Señor les dice, regresen según os parezca bien. A mí
me es igual, le dice el versículo 5. Parece algo bien fuerte, ¿no? Las tres revelaciones siguientes, las secciones 60, 61 y 62, contienen este consejo del Señor. ¿Ah? El Señor siempre dice, según os parezca bien, a mí me es igual. Hay varios versículos que dicen esto en la sección 60, 61 y 62. Los primeros hermanos tenían mucho cuidado de consultar al profeta con respecto a casi todos sus viajes, o sea, siempre iban y consultaban con el profeta. Sin embargo, a veces se preocupaban por detalles que el Señor consideraba pues intrascendentes, ¿no? O sea, no me preguntes eso, hazlo, es lo que quiere decir. Preferían que el Señor planificara pues su viaje en lugar de limitarse a proceder según la dirección del Espíritu. En la actualidad sucede lo mismo. Muchas veces hacemos lo mismo. Tenemos el mismo pensamiento de estos pioneros y deseos. Esperamos que el Señor nos diga qué hacer en cada situación. ¿Debo hacer esto o aquello? Le preguntan al Señor. Y la respuesta más a menudo de lo que les gustaría creer es haz lo que quieras. Como te parezca bien, hazlo. Usa tu inteligencia. Debo comprar, por ejemplo, ¿debo comprar una casa o debo alquilar? El Señor responde, analiza bien tu economía, pues sí decide tú. ¿Debo comprar un carro Ford o un Toyota? Toyota, como le dicen en español. Bueno, pues, ¿para qué deseas el carro? ¿Y cómo está tu economía? Más o menos. Pues tú decides. Tú decides. Toyota cuesta más, compra más. Si tienes el dinero, tienes la posibilidad económica, el Toyota Ford está más barato, pues compra lo más barato si no tienes dinero. Eso no puedes estar preguntando, tú tienes que decidir. Si obedecemos, el Señor nos dice que nos puede hacer santos en el versículo 7. Una buena meta que nos podemos trazar, que podemos poner. No sé si he contado, mire, lo que dice el versículo 7 con base a eso. Porque ahí nos dice que Él nos puede hacer santos. Sí, hacer santos a nosotros. Y eso es una buena meta que nos podemos trazar, que podemos poner. Yo no sé si he contado esta historia, pero merece contarla o repetirla. Lo voy a repetir si es que ya lo he contado y si no, pues eh, te lo cuento. Uno de los llamamientos que más he tenido yo es el ser maestro. Y hace años era maestro del Quórum de Élderes. En ese entonces también se juntaban pues el Quórum de Élderes y los sumos sacerdotes. Y no recuerdo bien, y en una de las clases enseñé del templo, que todos debíamos ir al templo o tener nuestra recomendación. Todos asentían con la cabeza como si ya pues tuviesen su recomendación o como ya hubiesen ido al templo. Pero en la clase también había un hermano mayor, mayor adulto, ya bien mayor, eh, que tomaba apuntes. ¿Ah? Este hermano siempre un librito, un cuadernito viejo, ahí lo veía que rayaba, pues tomaba apuntes. ¿No? Este hermano siempre tomaba apuntes. Y en la clase hablé con que todos, yo lo mencioné en mi clase, que todos deberíamos tener nuestra ropa para el templo. Es decir, que todos debemos estar preparados porque algún día vamos a morir y nos deben vestir con la ropa del templo. El hermano me preguntó que explique más. Y lo hicimos en la clase. Yo dentro de mi tontería, yo dije, este hermano pregunta nomás, está que pregunta y no lo va a hacer. Porque todos preguntan así y no hacen, pues, ¿verdad? Yo estaba pensando así tontamente. No lo va a hacer, pues, ¿no? Como todos los que preguntan. Pasó el tiempo, quizás 2 años más o menos. Yo estaba ya en otro llamamiento, con un llamamiento en la estaca, y un día, en 3 semanas, regresé al barrio en la noche para los informes que dan los barrios. Estaba con otro hermano conversando amenamente a la entrada de la capilla y llegó una jovencita y nos preguntó por el pastor de la iglesia. Así dijo, ¿ustedes han visto o saben quién es el pastor de la iglesia? Se le veía que no era miembro, porque nadie dice eso. Y al preguntarle, así como un poco de curiosidad para ayudarle, qué deseaba, nos dijo que había fallecido su tío, que era miembro, y que lo estaban velando esa noche, porque mañana lo iban a enterrar. Nos dijo su nombre, pero no lo recordábamos. Pensamos que la jovencita quería dinero, pero nos dijo que su tío le había dicho que comunicáramos a los de su iglesia
porque había entrado al templo. A nosotros nos sorprendió, de verdad. Yo con el hermano que estaba ahí, que tenía años ya y él conocía a muchos, nos sorprendió eso. El hermano me dijo que fuéramos a la farmacia a comprar guantes, alcohol y agua oxigenada. Luego fuimos a verlo con la jovencita. Al llegar todos estaban llorando porque era pues un servicio fúnebre. Luego fuimos a verlo con la jovencita a la parte de atrás de la casa y al llegar, obviamente el hermano estaba al fondo, no a la entrada de la casa donde estaba el servicio fúnebre, sino al fondo. Y al entrar lo vimos al hermano y yo encima de una mesa y yo sinceramente lo reconocí. Lo reconocí al hermanito que tomaba notas. La joven nos dijo que su tío había dejado una caja y le había dicho que le entreguen a los hermanos de su iglesia. La joven nos alcanzó la caja y se fue al velorio, ¿no? Al velorio que estaban ahí realizando. Y nos quedamos pues yo me quedé con el hermano y con la caja y con este hermano mayor que ya había fallecido. Al abrir la caja pude ver la ropa del templo. Y como un buen imitador de Tomás, yo, el incrédulo que soy, pensé, seguro lo compró y listo, pues no, lo compró y lo guardó. No, mi buen Tomás, el incrédulo. El hermano tenía su pantalón y lo había levantado la basta, el filo del pantalón, a mano, ¿no? Cosido ahí. Se notaba porque no estaba a la perfección, pero este hermano se había probado su ropa. Es decir, todo estaba listo. Con el hermano que me acompañaba lo alistamos al hermano y lo vestimos. Yo hasta ahora recuerdo ese momento. Y es una de las experiencias religiosas más grandes que he tenido. Amé a ese hermano, su santidad. Fue obediente al maestro que le enseñaba la clase del templo. Con mi amigo, mi compañero, con el hermano, lo vestimos y tal como había querido, lo pusimos con su libro, con su triple que tenía en la caja, en sus manos, que había dejado él, y su recomendación para el templo en el bolsillo de su camisa. Así lo pusimos en el cajón, bien cambiado, con su ropa del templo, su triple y su recomendación para el templo. Yo espero verlo al otro lado del velo. Este hermano era un santo. Se convirtió en un santo. Gran enseñanza. ¿Mm? Es decir, que las escrituras, el Evangelio nos puede hacer santos. Volviendo a la historia, el Señor menciona que Edward Partridge, el obispo, debía entregar el dinero según se necesitara para el viaje. Dice el versículo 10. Este dinero debía ser devuelto por los hermanos que pudieran reembolsar al obispo después de llegar a su destino, dice el versículo 11. Lo que no, o los que no pudieran devolver el dinero, no debían hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente no podían. Es una maravilla cómo estos hermanos podían dedicar su tiempo al ministerio sin algún tipo de ingreso que los mantuviera. Sin embargo, el Señor acudió en su ayuda. Sí, no los dejó solos. Cabe señalar que al hablar de los fondos en manos del obispo que debían utilizarse para este fin, el Señor dijo que debían impartir del dinero que le he dado, dijo. La ley de ingresos de la iglesia en este primer periodo todavía no había sido definida. Al hacer estos viajes de ida y vuelta de Ohio a Missouri, de Missouri a Ohio, los hermanos tenían que depender para su sostenimiento en gran medida de la ayuda que recibían del pueblo, donde llegaban, en una tierra donde la mayoría pues era hostil a su causa.
Qué difícil, ¿ah? Qué difícil el poder llegar a una tierra y pedir sustento a nueva gente. El Señor estaba llamando a los santos de Colesville, de Nueva York, que pronto se trasladarían a Sion para predicar el Evangelio también, teniendo cuidado de no desperdiciar su tiempo ni enterrar su talento. Estos santos pasaron su primer invierno en Missouri, en condiciones muy, pero muy indeseables. Para que tengan una idea de cómo era, voy a narrar lo que contó Parley P. Pratt. Esta rama de Colesville, dijo, fue una de las primeras organizadas por José Smith y constituyó los primeros colonos de los miembros de la iglesia en Missouri. Habían llegado a finales del verano de 1831 y cortaron algo de heno para su ganado, sembraron un poco de grano y prepararon algo de terreno para el cultivo y se dedicaron durante el otoño y el invierno a construir cabañas de madera. El invierno fue fuerte el frío y durante algún tiempo unas 10 familias vivieron en una cabaña de troncos que estaba abierta e inacabada, mientras el suelo congelado servía de piso. Nuestra comida consistía en carne de vacas y un poco de pan hecho de maíz que había sido rallado de harina gruesa, frotando las mazorcas en un rallador de hojalata. Esta era una forma de vida bastante incómoda para un enfermo, pero era por el Evangelio y todos estaban muy alegres y felices. Sigue diciendo, disfrutamos de muchas temporadas felices en nuestras reuniones de oración y de otro tipo. Y el Espíritu del Señor se derramó sobre nosotros e incluso sobre los niños pequeños, hasta el punto de que muchos de 8, 10 o 12 años de edad hablaron, oraron y profetizaron en nuestras reuniones y en nuestro culto familiar. Había un espíritu de paz y unión, y amor y buena voluntad manifestados en esta pequeña iglesia en el desierto, cuyo recuerdo será siempre muy querido en mi corazón. ¿Quién lo contó? ¿Quién lo contó? Parley P. Pratt. Eso lo contó. Fin del comentario. Hermoso, ¿verdad? Bonito. Si no has sentido el frío estadounidense, mi amigo, el frío americano, no lo vas a entender. El frío es fuertísimo. Ni se te ocurra pensar, no, mi hermano, yo sí lo soporto, mira de dónde vivo, para mí ese frío no. No puedes, te mueres, es muy fuerte, es muy fuerte. Pero a pesar de ese frío, los pioneros vivieron así. Es por ello en el versículo 13, no desperdiciarás tu tiempo, ni esconderás tu talento en la tierra, dice el versículo 13. Ellos tenían fe y habían disfrutado al profeta con sus revelaciones. Eso debían compartir con los demás, no perder el tiempo, sino compartir y testificar. También aconseja el Señor en el versículo 14, no predicaréis con ira ni con contienda. Aquí está la clave para nuestro tiempo, en un mundo polarizado, donde las discusiones son a menudo gritos de ira. El Señor nos invita a compartir su amor con gentileza, con autenticidad, con el poder del Espíritu. La pregunta es, ¿qué talentos espirituales estás escondiendo por miedo? Tal vez es tu testimonio, tu capacidad para consolar a otros o tu don para enseñar. En esta era de ruido y confusión, el Señor te llama a abrir tu boca, a ser valiente, a confiar en que Él, Dios, magnifica tus palabras. No se trata de ser perfecto, sino de ser fiel. Cada conversación, cada publicación, cada acto de bondad puede ser una semilla del Evangelio. Así termina esta primera sección. Ahora pasamos a la sección 61, que es conocida como El Señor ha bendecido la tierra y maldecido las aguas. Te cuento la historia un poco. Luego de emprender el viaje, el 12 de agosto, los élderes enfrentaron un nuevo desafío. Viajaban por el río Missouri,
Pero las aguas eran traicioneras y surgieron tensiones entre ellos. Algunos querían apresurarse, otros temían los peligros del río. En McLean, tras una noche de discusiones, el Señor habló nuevamente, ofreciendo consuelo y dirección. El hermano Phelps, en visión abierta a la luz del día, vio al destructor en su más horrible poder, a Satanás, cabalgar sobre la faz de las aguas, y otros oyeron el ruido, pero no vieron la visión. A la mañana siguiente, después de la oración, recibí la sección 61, dijo el profeta José Smith. Esta sección es un recordatorio conmovedor de que Dios tiene poder sobre todas las cosas, incluso sobre las fuerzas de la naturaleza que parecen incontrolables. Esta sección empieza diciéndonos que debemos venir continuamente ante el Señor para confesar nuestros pecados, dice el versículo 2. Un pueblo arrepentido viajando deprisa, dice el versículo 3, pero los habitantes de ambos lados son incrédulos. Mientras nosotros seamos salvos, ¿el resto no importa? ¿Es la pregunta? ¿Ese es el Evangelio? Es decir, ¿el prójimo no importa? No es necesario hacer muchas cosas no esenciales que nos mantienen ocupados, pero que resultan de ningún beneficio real para nadie. El mundo quiere que avancemos rápidamente y no veamos al prójimo, que no veamos a los demás. ¿Recuerdas la parábola del buen samaritano? Todos pasaron por el lado del judío, pero nadie le ayudó, hasta que llegó el buen samaritano, el que era odiado. Él pudo ayudarlo. Luego el Señor les dice a los santos que tengan cuidado con las aguas del río. Siempre el Señor ha dicho que seamos cuidadosos. Por cierto, los misioneros no pueden nadar en playas o ríos mientras cumplen su misión. Así que de lejitos el agua. Eso no indica que no se bañen, ¿eh? Eso es otra cosa. Pero sí estar lejos de ríos o playas. Luego se da consejo a Sidney Gilbert y William Phelps en el versículo 7, estos dos hermanos que tenían que trasladar a sus familias de Kirtland a Independence, Missouri. Debían aún apresurarse a regresar a casa y completar esos arreglos lo más rápidamente posible. Como agente de negocios que era Sidney e impresor que era William Phelps, también debían organizar la compra de una imprenta en Cincinnati y transportarla a Independence, porque Independence no tenía nada, no había nada, pues era recién se estaba poblando, entonces tenían que llevar cosas. Es decir, que había trabajo por hacer. En el versículo 14 dice que el Señor ha maldecido las aguas por boca de su siervo Juan. ¿A qué se refiere? Una de las destrucciones apocalípticas pronunciadas por Juan, sí, Juan el amado, que escribió Apocalipsis, él habla sobre los impíos en el fin del mundo. Es la maldición de las aguas. Si quieres ver lo que dice, a leer el libro de Apocalipsis. Una vez más, el versículo 15 nos advierte que tengamos cuidado de las aguas y podemos ver cómo cientos de miles de toneladas de embarcaciones pues han sido enviadas al fondo del mar hasta esta época, ¿verdad? Con la pérdida de miles de vidas, lo que ha sucedido en el mar, obviamente pues en el mar de todo el mundo. Cuántas vidas perdidas en el mar. Esto mencionado en 1831 por José Smith sin saber lo que pasaría en el futuro, pues es una gran profecía, pero tampoco vamos a temer porque siempre lo que se salvarán son los rectos de corazón, dice el versículo 16. Siempre el Señor indica el camino, no tengas miedo, sé recto de corazón. En el versículo 27 el Señor da poder para mandar a las aguas, dice el versículo 27. Este no es solo un mensaje sobre el control físico de los elementos, sino una metáfora pues poderosa de nuestra vida espiritual. Las aguas de nuestro tiempo, las tormentas de ansiedad, las corrientes de desinformación, los remolinos de la duda que tenemos, pueden pues eso parecernos abrumadoras. Pero el Señor promete que nos promete que a través de su poder podemos navegarlas. Sin embargo, esta revelación también aborda un problema humano. ¿Cuál? La contención. Los élderes en su prisa por regresar dejaron que el estrés y las diferencias los dividieran. Según la historia, sabemos que todos los pueblos fronterizos de aquella época prevalecía en gran medida la maldad.
Es por eso que el Señor dice que son pueblos casi maduros para la maldad, dice el versículo 31. El Señor dice esto en 1831. No lo olvides. ¿Ha cambiado la pregunta? ¿Hasta ahora ha cambiado eso o sigue igual o ahora es peor? ¿Cómo es el lugar donde vivimos? ¿Cómo es nuestra región donde vivimos? ¿Cómo es el país donde vivimos? ¿Está listo para ser exaltado o el Señor también diría que tu pueblo está casi maduro para la destrucción? Hermano, pero ¿qué puedo hacer si es toda mi ciudad? Toda mi ciudad está así, llena de pecado, de maldad. ¿Recuerdas el Antiguo Testamento cuando Abraham intercede ante el Señor y le dice que no lo destruya porque quizás haya 50 justos, luego 45, luego 40, al final, aunque Abraham le dice que aunque sea 10, dice Génesis 18, y el Señor no lo destruiría si encontraba esos justos, pero no había esos justos. Quizás en nuestra ciudad nosotros lo seamos esos justos. Sigamos siendo esos justos que el Señor desea para que no destruya nuestros lugares. Y quizás no son destruidos porque estamos nosotros. Y sigamos siendo esos justos. Luego el Señor le dice a su pueblo en el versículo 36, sed de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros. Una característica que tiene un santo de los últimos días es poder siempre ser de buen ánimo, es ser feliz. Y esto lo podemos hacer cuando desarrollamos pues una actitud de gratitud por nuestras muchas bendiciones. Eso puede ser un paso gigante para fomentar la felicidad. Esa felicidad nos hará mirar hacia la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo, dice el versículo 38. Eso es lo que dice el versículo 38. No es fácil entonces poder tener siempre esa mirada porque el mundo nos cambia la visión, pero para poder lograrlo es poder orar siempre, dice el versículo 39. Esto nos ayudará para poder soportar el día de su venida. En un mundo donde las divisiones son comunes, incluso entre los que compartimos la misma fe, esta sección nos llama la unidad y la humildad. Las tormentas de la vida no son el verdadero enemigo. El verdadero peligro es dejar que el ego y la discordia nos aparten del camino. Puedes ver las divisiones en las familias. ¿Pasas por lo mismo? ¿En tu barrio hay divisiones? ¿Cómo te va en tu barrio con tus vecinos? El Señor te invita a confiar en su poder, a ser paciente y a mantener tu corazón limpio, incluso en medio de las aguas turbulentas. Llegamos a la sección 62, conocida como Benditos sois. Estamos el 13 de agosto en Charlton, Missouri, y allí ocurrió un encuentro providencial. José Smith y sus compañeros se encontraron inesperadamente con Hiram Smith, hermano del profeta, con John Murdoch, David Widmer, testigo de la primera visión, testigo del libro de Mormón, y Harvey Whitlock, quienes también viajaban hacia Sion. En este momento de alegría, el Señor dio una revelación que bendijo a estos élderes por su fidelidad. Doctrina y Convenios, sección 62, es un bálsamo para el alma cansada. El versículo 3 dice, vuestros pecados os son perdonados. Imagina la emoción de estos élderes, agotados por el viaje, tal vez sintiéndose inadecuados al escuchar que sus esfuerzos habían salvado almas. Este es el poder del testimonio. No solo transforma a quienes lo escuchan, sino que también redime a quien lo comparte. Bendiciones a los que predican el Evangelio, porque ese testimonio se escribe en el cielo y lo ven los ángeles. ¿Te imaginas esto? Cuando das testimonio se escribe en el cielo. Vamos, mi amigo, a poder testificar, a poder ser buenos testigos. Testifica tu fe a tu familia. ¿Pasan por dificultades tu familia? Testifícales. Yo sé que si tienes fe en Jesucristo, Él te podrá ayudar. Puedes decirle. Tengamos fe, mi querido hijo. Yo sé que tienes problemas. Ten fe, mi amor. Ten fe, mi querido hijo, mi querida hija. Sé fuerte en tu fe. Estas son pruebas, hija. Que tu fe no falte. Cristo te ayudará. Mi querido sobrino, mi querido nieto, etcétera y etcétera. Podemos decir eso, enseñar eso. Oraré contigo
y hazlo. Le puedes hacer eso. Ayuna y ten fe también para que tu testimonio sea fuerte junto con tu familia. No olvidemos que al testificar del Señor y de su Evangelio facilitamos nuestro propio perdón. Nuestras manos y corazones son limpiados y somos ayudados hacia la exaltación. Esta sección nos recuerda que el trabajo misional en cualquier forma es un acto de salvación mutua. Cada vez que compartimos nuestra fe, ya sea en una conversación, un servicio desinteresado o un mensaje en redes sociales, estamos participando en la obra de Dios. Ahora, el versículo 5 añade, id en grupo o de dos en dos como os parezca conveniente. Aquí el Señor da libertad para actuar según nuestra inspiración, confiando en que el Espíritu nos guiará bien. Claro, dice, a mí me es igual. Debemos saber que hay algunas situaciones en las que estamos luchando por algo que es una cuestión de preferencia más que de principios, o situaciones en las que más de una alternativa es aceptable. Ante eso el Señor nos dirá, a mí me es igual. En otras palabras, decide, mi amigo, decide tú o decidan ustedes. Lo que yo deseo es que lo hagan, pero ustedes son los que tienen que planificar y ver la forma o la manera. Al final el Señor siempre dice a sus siervos que se movilicen como ellos crean convenientes, pero siempre con un corazón agradecido, dice el versículo 7. La gratitud es una actitud. Una vez más, la gratitud es una actitud. A veces no nos sentimos especialmente agradecidos, depende en gran medida de nuestra capacidad de mirar nuestros días, con los ojos del agradecimiento y de recordar a Dios en nuestras actividades diarias. ¿Qué aprendemos entonces de esta sección? Que en un mundo donde a menudo medimos el éxito por números o reconocimiento, esta revelación nos enseña que cada esfuerzo cuenta. Tu testimonio, por pequeño que parezca, puede ser la chispa que cambie una vida. No subestimes el impacto de tus palabras o acciones. Y cuando te sientas agotado, recuerda la promesa del Señor. Tus pecados son perdonados y tu trabajo está salvando almas. Antes de pasar a la sección 63, que lleva como título, este es un día de amonestación y no de muchas palabras. Así se ha puesto de título esta sección, la última que veremos el día de hoy. Antes de pasar a la clase, a la explicación de esta sección, quisiera ahondar más acerca de cuando el Señor dice, a mí me es igual. Pareciese una forma muy humana de decir, o así habla de Dios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una forma muy humana o así habla Dios? ¿O es José Smith el que lo dice? Suena como medio tosco, ¿verdad? A mí me es igual que el Señor diga eso, ¿sí o no? ¿Qué opinas? Bueno, veamos para aprender. Algo que debemos saber siempre es que el Señor guía a su iglesia. El Señor ha restaurado su evangelio. El Señor llama a su profeta. Eso debe estar muy claro y entendido. De eso no hay duda. Y si llama a su profeta, por lo tanto mis líderes también son llamados. ¿Sí o no? Veamos. Y quería hablar un poco, no se puede mucho por el tiempo, pero ya que se ha llamado a un nuevo papa en la más grande congregación cristiana, que es la católica, que es una de las instituciones más poderosas del mundo, hacemos la pregunta, ¿cómo se nombra a un papa? Hermano, disculpe, hermanito, pero estamos hablando de la clase, es nuestra iglesia. Sí, mi amigo. Por lo que la pregunta la hacemos para nosotros. En nuestra iglesia, ¿cómo se llama un profeta? ¿Es por inspiración divina o por política? Es verdad que tenemos aproximadamente 17 millones de miembros, pero hay ojos en todo el mundo que siguen la forma cómo se maneja la iglesia. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué dice? ¿Qué opina? ¿Cuál es su punto de vista? Etcétera, etcétera. Nuestra iglesia, por más que sea pequeña, también es vista y seguida. Hay que saber que la iglesia en el mundo de cualquier religión influye en la gente.
Influye en cómo tomar la relación que debe tener con el prójimo. Influye en la parte sexual. Influye en la parte de salud. Influye en la parte del amor, etcétera. Es decir, que la religión influye mucho en la sociedad. Ahora tenemos que saber que los líderes de las iglesias son hombres de carne y huesos, con debilidades, con prejuicios, con ideologías, con pensamientos aprendidos. Y también influye cómo han sido criados, cómo se han relacionado en las escuelas, dónde han vivido, qué han pasado y luego qué han estudiado y dónde lo han hecho para terminar en los lugares que han estado trabajando. Así han llegado a ser líderes, con todas esas experiencias acumuladas en la vida. Te pongo un ejemplo. Si alguien ha sido maltratado en su niñez y llega a ser líder de una congregación, es muy probable que ayude con los programas de la niñez, para que los niños no pasen por lo que él ha pasado. Imagínate que alguien vio a su padre tener problemas con el alcohol. Cuando sea líder, dará más importancia a la ley de la salud. Para nosotros, la palabra es sabiduría. Ahora, en nuestra iglesia, cuando se llama a un nuevo apóstol, es evaluado por la primera presidencia y por los apóstoles. Su vida es examinada, analizada. ¿Qué piensa este nuevo líder, este nuevo apóstol que será llamado? ¿Cuál es su pensamiento? ¿A quién admira? ¿Qué opina? ¿Es compasivo? ¿Cómo se desempeña en el mundo? ¿Cómo actúa? ¿Cómo aprendió las escrituras? Porque en un futuro podría ser el próximo líder de la iglesia. Por ejemplo, ¿qué opina este futuro apóstol que será llamado? Estoy poniendo de ejemplo. ¿Qué opina? Eso sea, lo piensa la primera presidencia y el apostolado. ¿Qué opina del homosexualismo? ¿Qué opina del control de la natalidad? ¿Qué opina de la pobreza mundial? Estos son los temas que siempre son temas de debate. Y un futuro líder tiene que saber responder. Es donde los valores religiosos aprendidos en tu vida son los que determinarán tu comportamiento. Cómo se comporta la persona en el mundo, porque llegará en algún día a ser líder. ¿Es alguien que se guía por sus principios o es alguien que está dispuesto a poder abrirse a los nuevos cambios del mundo? Entonces, elegir al futuro profeta no es fácil. Elegir al nuevo apóstol es algo muy importante porque es el que regirá la doctrina de la iglesia. Entonces, todos tienen que dar su voto y estar de acuerdo. Hermano, es que el Señor guía a su iglesia. Así es, mi amigo. Nadie lo discute, pero el análisis es de los hombres. Y lo mismo ocurre en nuestros barrios o estacas. ¿Son hombres inspirados nuestros líderes? Sí lo son, pero hermano, eso es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque esos ya son como nosotros. No, mi hermano. Todos son como nosotros. Ante ello el Señor deja que sus líderes actúen. Siempre son guiados, pero también deja que ellos actúen, porque si no, el albedrío no podría estar presente. Es decir, un líder se puede equivocar y es parte de la vida, pero el Señor le hará que se corrija si ese error va contra la doctrina de Dios o si eso perjudica a sus fieles. Ejemplo, hace años, estoy hablando de los años 85 o 90, la misión tenía unos carros carísimos. Sí, carísimos. Eran unas Land Cruiser de la marca Toyota. Carro carísimo, costosísimo en combustible. A veces te visitaba el presidente de misión y entraba a tu capilla con semejante mole de carro y bajaba de esa tremenda camioneta. Para que tengas una idea, esa camioneta solo era de gente rica. Siendo honestos, pues, ¿quién iba a tener esa camioneta? No era para pobres. No, no, no. No, que hermano, usted está exagerando. No, no exagero. Ni para nivel económico medio, sino era para ricos. La iglesia les daba a sus presidentes de misión
Y si preguntabas por qué les daba, decían que es que las carreteras peruanas, yo hablo de Perú, porque en ese tiempo pues estaba viviendo en Perú. Las carreteras peruanas son muy complicadas y esa camioneta podía ir a cualquier lugar. ¿Era verdad? Sí, era verdad. Nadie lo discutía. Eso era verdad, pues. Pero también te podías preguntar, ¿y quién había autorizado que se compren esos carros? Suponíamos que venía de los más grandes líderes, pues, ¿no? ¿Verdad? Eso se supone. Bueno, ¿qué sucedió después? Que fueron encontrando a los presidentes de misión secuestrados, amarrados, atados en las calles. Sí, así como escuchas. No te estoy inventando. Si no lo sabías, es porque no lo sabías. Yo sí lo sé. Por si acaso, yo no miento, ni supongo, yo no estoy suponiendo. Si cuento es porque sé. ¿Sí? Se encontró presidentes de misión en la calle, así amarrados. Menos mal que no los secuestraron. O sea, los secuestraron en el momento, les quitaron el carro y lo dejaron amarrados ahí. Ahí que lo encuentre la gente. La gente lo encontraba, pues imagínense encontrar una persona amarrada en plena calle, ya sin carro, obviamente. Les robaban los carros. ¿Mm? Menos mal que en ese tiempo pues no había secuestros, ¿no? Los delincuentes se dieron cuenta que esos carros eran manejados por quienes? Por hombres buenos, que no portaban armas y que predicaban el Evangelio. Imagínate. Obvio que eran presas fáciles para estos delincuentes. Entonces, obviamente que robaban estas camionetas, pues no se dieron cuenta. Facilito de robar. Y te puedes preguntar, ¿y la inspiración? ¿Qué pasó? El Señor podía haber contestado si le preguntabas, pregunta, aquí viene la pregunta. Si tú le preguntabas al Señor, ¿qué tipos de carros se debería comprar a los presidentes de misión? ¿Qué te iba a responder el Señor? A mí me es igual. Tú decide. En otras palabras, ustedes pues decidan y no me pregunten eso. Obvio que nosotros tenemos que decidir. No podemos estar preguntando eso al Señor. Tenemos que aprender a decidir, a tomar decisiones, a pensar, a usar el cerebro, la inteligencia, la experiencia. Bueno, terminando la historia, ¿qué hizo la iglesia? Pensó, analizó y llegaron a la solución. ¿Cuál? Comprar carros más pequeños. Camionetas, pero más pequeñas. Como casi tenía ya ahora sí la mayoría de la gente, ya no rica, sino de clase media. Y así lo tienen hasta el día de hoy. Todas esas decisiones tiene que tomarlas el líder. El Señor no puede estar tomando esas decisiones. El último ejemplo que te pongo. ¿El Señor desea que los jóvenes puedan estar activos en la iglesia, sí o no? Sí, porque son el futuro. ¿Qué hizo la iglesia? Se unió con los Boy Scouts. Ya lo he mencionado, hablaré rápido de esto porque ya hay muchos que todavía, pues, yo ya lo he mencionado eso, pero hablaré rápido de esto porque hay muchos todavía que extrañan a los Boy Scouts. La iglesia daba muchísimo dinero a los Boy Scouts. Es decir, lo solventaba. Sí, se pagaba por cada joven. La iglesia daba pues el dinero. ¿Para qué? Para que el jovencito, miembro de la iglesia, vaya a los Boy Scouts. Pero pasó el tiempo. ¿Y qué pasó con los Boy Scouts? Cambiaron. Porque supuestamente el mundo cambia. Ellos, los Boy Scouts, la organización, que no es de la iglesia, se unieron al movimiento gay. Y salieron las noticias que los Boy Scouts abusaban de los niños. ¿Qué hizo la iglesia? Fácil. Terminó las relaciones con ellos y ahora la iglesia misma hace sus reuniones con los jóvenes. Si le hubieses preguntado al Señor qué hubiese hecho, ¿qué hubiera respondido? A mí me es igual. Dedícate a los jóvenes. Ve qué haces, pero que los jóvenes estén activos. O sea, decide tú. Mi amigo, ser líder no es fácil. Ser líder es acción. El profeta, que ha pasado por muchos años de experiencia, nos lidera. Quizás cometa errores, pero ten por seguro que si son errores de doctrina, se corregirá. Pero tenlo por seguro que no seguirá si los errores son de doctrina. No seguirá enseñando esa doctrina errónea.
tenemos que respaldar la autoridad del profeta. Nuestra iglesia es liderada por un hombre que sigue a Dios, que Dios lo ha elegido y lo ha pulido. Es verdad que nosotros queremos que un profeta sea carismático, que sea amoroso, porque así nos gusta. Si habla español, mucho más. Así nos gusta a los latinos. Nosotros somos de besitos en la cara, los saludos, ¿verdad? No somos de saludos con la mano como hacen los estadounidenses. Queremos que los líderes vayan a nuestro barrio y salude a todos y se tomen fotos y nos podamos tomar una foto junto con ellos, y si me abraza a partir de ese momento será el mejor profeta que haya existido. Nadie será como él, ¿verdad? Un profeta recién llamado es todo felicidad, es alegría, pero pasa el tiempo y esa felicidad la olvidamos. Ya ni oímos sus mensajes. Nosotros tenemos a un profeta llamado por Dios, que podamos seguir sosteniéndolo. Me he apartado un poco de la clase para poder dar ejemplos de cómo los líderes tienen que decidir. Entramos a la sección 63. ¿Qué dice la historia? Al regresar a Kirtland, a finales de agosto, José Smith encontró una iglesia en crisis. Es decir, había mucho trabajo por hacer en todo lugar. La ausencia de los líderes había permitido que la apostasía y la rebelión crecieran. Algunos miembros, como Ezra Booth, se habían apartado y Satanás estaba trabajando activamente para socavar la obra de Sión. El 30 de agosto el Señor dio esta revelación para corregir, advertir y fortalecer a los santos. Esta sección es un llamado urgente a la vigilancia espiritual. El Señor empieza diciendo en el versículo 3 que puede tomar a los que quiere tomar, diciendo que Él dispone la vida de todos nosotros. Desde la perspectiva del mundo, la muerte es algo terrible, maliciosa, inoportuna, despiadada e incomprensible. Pero desde la perspectiva del Señor, la muerte es una puerta necesaria a la eternidad. Como santos de los últimos días, debemos esforzarnos por comprender este gran principio. El Señor explica a su pueblo que las señales no son buenas. En el versículo 7 dice que no deberíamos estar interesados en las señales. ¿Y a qué se debe? El versículo 9 lo dice: la fe no viene por las señales. A estas alturas de conocer las Escrituras, nuestro corazón y deseo no debe buscar señales, porque las señales vendrán cuando creamos. Hay hermanos que han sentido el Espíritu en sus bautizos, en una Santa Cena que participaron cuando fueron al templo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede el hombre agradar a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿No nos gustaría agradar a Dios? Bueno, ya sé, si soy obediente le puedo agradar a Dios. Déjame decirte que no, mi amigo. No por la obediencia sin fe. Entonces si voy a la iglesia cada domingo, no por el ritual religioso de memoria, no por la asistencia regular a la iglesia, sino por la fe. Entonces ahora entiendo mucho más. La fe es clave para agradar a Dios. Pero, ¿por qué es imposible agradar a Dios sin fe? La respuesta sería, porque sin fe es imposible que los hombres se salven. Y como Dios desea la salvación de los hombres, debe por supuesto desear que tengan fe, y no podría complacerse a menos que la tuviera. Hermano, ¿y cómo puedo saber si yo tengo fe? Entonces vienen unas preguntas. ¿Oras a Dios? ¿Lees tus escrituras? ¿Dependes del Espíritu? ¿Reconoces a Dios como tu Dios? ¿Obedeces a sus profetas? ¿Tienes la certeza que cuando oras te oyen? Estas son preguntas que te ayudarán a saber si tienes fe. El Señor también desenmascara a los conversos recientes en el versículo 14, diciendo que hay adúlteros y adúlteras, por lo que algunos ya se han apartado y otros todavía están con ellos. Luego detalla los pecados que se alejan de la fe en el versículo 16, 17, y no solo eso, sino que estas personas no tendrán parte en la primera resurrección, dice el versículo 18. Todas estas personas que pequen pasarán el milenio en la prisión espiritual, también llamada infierno o la segunda muerte. Al final del milenio serán resucitados a una gloria celestial.
no tendrán parte en la primera resurrección o la resurrección de los justos, que incluye la resurrección de los seres celestiales, las primicias y de los seres terrestres. Lo que tenemos que hacer es, como dice el versículo 20, perseverar con fe y hacer su voluntad. Entonces aprendemos que el Evangelio no es de momento, sino de tiempo. No es algo pasajero, sino eterno. No es que ahora tengo ganas o deseos y asistiré a la iglesia o leeré las escrituras, sino es un hábito que me tengo que formar, un deseo que siempre tengo que tener. El Evangelio no son temporadas, sino es un estilo de vida continua. Si perseveramos, tendremos una herencia en la tierra. Cuando sea transfigurada, dice el versículo 21. Y el Señor dice que eso lo dijo cuando estaba con sus apóstoles en el monte de la transfiguración. Eso nos indica que Jesús con sus apóstoles ese día explicó muchas cosas que no están en el Nuevo Testamento y que todavía falta que se escriban. Es decir, el Nuevo Testamento está incompleto. Lo que nos queda a nosotros que estamos conociendo el Evangelio es poder seguir obedeciendo, porque de esta manera se nos condena los misterios del reino, dice el versículo 23. Y de esta manera será un manantial de aguas vivas, sobre todo en estos últimos días que son una época de gran sed espiritual. Conocerás los misterios cuando asistas al templo, mi amigo, cuando seas fiel, cuando tu vida sea perseverante en el camino de Jesús. En el versículo 25 el Señor nos dice que Sión la tiene en sus propias manos. Vemos entonces que Sión no fue ni es hoy una empresa hecha por el hombre. Luego el Señor dice que Satanás agita los corazones de las personas en el versículo 28. ¿De qué personas los agita? De los que están apartados. Si por Satanás fuera, mataría a todos los santos, si es que pudiera, y lo haría en estos tiempos. También dice, contra el derramamiento de sangre, por lo que entendemos es que las guerras es por la ira de los hombres. Y podemos saber que es porque Satanás ha agitado esos corazones. En eso podemos todos estar de acuerdo, porque no depende de nosotros las guerras, sino de los líderes. Pero Satanás también agita los corazones de nosotros cuando peleamos entre familias, por los terrenos, por ejemplo, por las herencias. Hace tiempo me contó un amigo que su familia lo sacó del testamento, diciendo que su apellido, por una letra, no participa de la herencia. Sus propios hermanos hicieron eso. Le cambiaron el apellido por una letra. Se ven peleas cuando los padres fallecen y los hijos tienen que hacer la división de la casa. Ves casas en litigio, casas de 3 pisos y con sus letreros que dicen en litigio. Agita los corazones en los divorcios, peleas también de quién se queda con la casa, con el auto, con los bienes, miembros de la iglesia que han sido sellados en el templo y que se han divorciado y terminan en los juzgados por la repartición de los bienes. Tal como ves ahí el mensaje que dice, me heredaron a muchos hermanos, propiedad en litigio. Donde hubo amor, terminan como enemigos y con juicios, peleados por terrenos, mi amigo. Tu terreno no te lo vas a llevar, enemistados por un terreno, por un negocio. Y si te das cuenta, son terrenos que valen una miseria. Da vergüenza, sinceramente, pelearse. Si tú, mi hermano, tienes un terreno y tienes varios hijos, es mejor que hagas en vida la repartición notarial para que tus hijos luego no se peleen, para que tus hijos luego no se conviertan en Caín y Abel. Es triste decirlo, pero sucede. No olvidemos que Satanás agita los corazones de las personas. Ahora, sabiendo cómo son las personas, el Señor dice en el versículo 29 que la tierra de Sión solo se obtendrá por compra o por derramamiento de sangre, y luego dice que es mejor por compra. Pero en ese tiempo no se podía lograr, porque los pioneros eran pobres y no había dinero
suficiente. Estoy hablando de ese tiempo que se dijo que se haga y no se hizo. Pero esto está pasando en la actualidad porque ya la iglesia puede ir comprando los terrenos para poder construir Sion, tal como mencioné en la clase pasada. Como saben, la iglesia en el 2024 compró propiedades como el templo de Kirtland a la iglesia de Cristo. Es decir, fue una compra por más de 190 millones de dólares. Fueron más cosas también que se dieron ahí en esa compra, por cierto. Es decir, han pasado muchos años para que se pueda ir cumpliendo poco a poco lo que dicen las escrituras. Cuando el Señor dice que se haga algo, se tiene que hacer. Si no, habrá consecuencias, dice el versículo 21. Dice que los enemigos estarán sobre los santos y serán escarnecidos, burlados de ciudad en ciudad. Todo esto queda muy claro que, aunque se comprometieron, o aunque se prometieron, grandes cosas en cuanto al establecimiento de Sión y la gloria ha de tener, todo dependía de la fidelidad de los santos al guardar los mandamientos del Señor. Al comprar las tierras que constituían el centro de Sión y al vivir en ellas, con toda rectitud, ¿lo hicieron? No, no lo hicieron. Esto no lo hicieron y ya veremos cómo el pueblo al final sufre. La manera de que el pueblo pueda ser bendecido está en el versículo 32. Hay inicuos y el Señor niega su espíritu. Si hay maldad, el espíritu del Señor no puede estar presente. Sin su espíritu ocurre el caos. El versículo 33 habla de guerras, muertes y el temor se apodera de todo hombre. El temor es la principal arma de Satanás para hacer infeliz a la humanidad. El que teme pierde fuerzas para el combate de la vida, para la lucha contra el mal. Por eso el poder del mal busca siempre engendrar el miedo en los corazones humanos. Muchas bendiciones son retenidas debido a nuestros temores. No olvidemos que si estamos preparados, no temeremos. Pero es mejor que seamos un grupo más grande. Y para ello el versículo 37 nos dice que levantemos la voz de amonestación. Es decir, la prédica del Evangelio a los demás. Si todos se unen, es más fácil poder llevar el Evangelio. No nos olvidemos. Luego el Señor nos habla de su venida. En el versículo 50 nos dice que cuando venga y encuentra vivos, tendrá que morir a la edad del hombre, porque la muerte es parte del plan. El versículo 51 dice que serán cambiados en un abrir y cerrar de ojos cuando el Señor venga y haya personas que no hayan sufrido la muerte. Es decir, que el que esté vivo, cuando venga Jesús, todavía estará destinado a morir en la edad de los hombres. Cuando el Señor venga, los justos serán llamados a reunirse con Él en el aire, pero no cambiarán de mortales a inmortales hasta que llegue a la edad de 100 años, según Isaías. Al llegar a la edad del hombre, los santos milenarios morirán y serán resucitados a una gloria celestial, como si fuera en un instante, dice, o en un abrir y cerrar de ojos. El Señor también dice que habrá las vírgenes insensatas, es decir, muchos miembros de la iglesia no tendrán aceite o muy poco aceite tendrán en sus lámparas cuando venga el novio. También menciona que el trabajo que hizo Sidney Rigdon es del agrado del Señor, por lo que se le pide que haga otro. Cuando vamos a lugares de entretenimiento y nos mezclamos entre la gente, dice el versículo 62, nos escandaliza la blasfemia que parece ser aceptable entre ellos. Se escucha en el escenario, en el cine, en la televisión y en la radio, ya parece normal tomar el nombre del Señor y lo usan en vano. No hay palabras más sagradas o significativas en todo nuestro lenguaje que los nombres de Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo. Termina esta sección y vemos que el camino hacia Sion requiere sacrificio, obediencia y una lucha constante contra las tentaciones de un mundo que busca desviarnos. Entonces vivimos en una batalla espiritual diaria. Las fuerzas que intentaron destruir Sion en 1831, como el egoísmo, la apostasía, la lujuria, están presentes hoy en formas modernas. Esta sección nos desafía a examinar nuestros corazones. ¿Qué deseos impuros albergamos? ¿Qué nos impide ser fieles? El Señor nos promete que si perseveramos, seremos parte de su reino glorioso.
No te rindas, incluso cuando el camino sea difícil. Estas 4 secciones de Doctrina y Convenios no son relatos históricos, son un mapa espiritual para nuestro tiempo. Nos enseñan que la fe requiere acción en la sección 60, que el Señor tiene poder sobre nuestras tormentas en la sección 61, que nuestro testimonio es un instrumento de redención en la sección 62 y que la pureza y la perseverancia son esenciales para construir Sion, nos dice en la sección 63. En un mundo que nos bombardea con miedo, división, tentaciones, estas revelaciones nos invitan a ser valientes, a confiar en Dios y a vivir con un propósito eterno. Querido amigo, tú eres parte de esta gran obra. No importa cuán pequeño te sientas, el Señor te ha dado talentos, un testimonio y un corazón para compartir tu amor, para compartir su amor a través de ti. Abre tu boca, enfrenta las aguas, comparte tu luz y mantén tu corazón puro. Sion está más cerca de lo que crees y tú estás ayudando a construirla. No te rindas, sigue adelante, sigue fiel y firme, sigue perseverando porque el Señor está orgulloso de ti. Que tengas una excelente semana, que el Espíritu siempre te pueda acompañar, que recurras siempre a las Escrituras. Gracias por acompañarme.